Antes de dar comienzo a esta presentación sobre la obra del ingeniero arquitecto Francesco Tamburini en Argentina, quiero agradecer la invitación de la Unione Regionale Marchigiana de Mar del Plata y sus autoridades por la posibilidad de rescatar un tema que es parte del patrimonio arquitectónico de nuestro país. Una breve presentación de quien les habla, un breve currículum, y pasamos ya entonces a la primera diapositiva. La ciudad natal de Francesco Tamburini nació en Ascoli Piceno en 1846, en el seno de una familia culta afecta a la ciencia. A la edad de 11 años se mudó con su familia a la ciudad de Ancona. Allí cursó estudios en el Instituto Técnico. Posteriormente, en Pisa, donde su familia se había mudado nuevamente, se matriculó en la Facultad de Física y Matemáticas. Por cierto, no debe haber permanecido ajeno a los magníficos ejemplos de arquitectura presentes en la ciudad. Pero cambió de ciudad y se matriculó en el curso de Ingeniería de la Universidad de Bolonia, graduándose en 1872. Ahí tenemos el Teatro Comunale de Bolonia. Como ustedes sabrán, a nadie deja indiferente el entorno en el cual habita. Por lo menos debe haber pasado alguna vez ante el Teatro Comunale de esta ciudad, obra de Antonio Galli da Bibbiena de 1763. La familia, que buscaba estabilidad económica, volvió a Le Marche. Tamburini obtuvo la cátedra de arquitectura en la Universidad de Urbino y posteriormente, en 1876, la de dibujo arquitectónico en la Academia de Bellas Artes de Pisa. Durante esos años de docencia se dedicó al estudio de la Catedral de Pisa precisamente y las obras de arquitectura en Ancona. Finalmente se radicó en Roma en 1881 para enseñar en la Escuela de Aplicación de Ingenieros hasta 1883, y ya veremos por qué. ¿Qué pudo haber frecuentado en Roma? Recorramos unas pocas muestras de arquitectura romana, archiconocidas por supuesto. Il Campidoglio. En 1537 el Papa Pablo III le encargó a Miguel Ángel la remodelación de la Piazza del Campidoglio y Miguel Ángel diseñará la nueva fachada del Palacio del Senador. Por otra parte, creará un espacio simétrico con dos palacios a ambos lados, el de los conservadores y el nuevo. Para acentuar el eje central de la plaza, Miguel Ángel también añadió la rampa escalera que llevaba desde el pie de la colina hasta la plaza. San Giovanni in Laterano. San Giovanni in Laterano, la catedral de la diócesis de Roma. La fachada fue reformada en el siglo XVIII, siguiendo el estilo de la de San Pedro, por el arquitecto Alessandro Galilei. Como observarán ustedes, aquí también prevalece la simetría y una suma de componentes arquitectónicos característicos de la arquitectura clásica. El frontis triangular, las pilastras, los arcos de medio punto, la balaustrada inmediatamente debajo de las estatuas que coronan el edificio. También habrá conocido la obra de Serlio y su famoso tratado de arquitectura. Habrá visitado el tan famoso templete de San Pietro in Montorio de Bramante, que ustedes ven aquí como ilustración del famoso tratado.
casi seguramente, pasara delante del Palazzo Farnese del arquitecto Sangallo. Y, obviamente, quizá de esa reconocida joya del barroco como es il Gesù, con fachada del no menos famoso arquitecto barroco Della Porta. Por aquellos años italianos, 1881 aproximadamente, participó como asesor técnico en la construcción de la Villa Maruli en Chiaravalle, Ancona, construcción de fachada simétrica, como se ve, con pórtico de 4 columnas en la entrada. Reitero, a nadie deja indiferente el entorno en el cual habita, menos aún a un arquitecto. Bien, pasemos al tema más específico, es decir, Tamburini y Argentina. Tenemos aquí la imagen del militar y político argentino Julio Arroca, que fue en 2 ocasiones presidente de la República, entre 1880 y 1886 y 1898-1904. Durante su presidencia, el 21 de septiembre de 1880, fue aprobada la Ley 1029, por la cual se declaraba a Buenos Aires capital de la República Argentina y se la ponía bajo control federal directo. Detengámonos un momento en la fisonomía que podía tener Buenos Aires algo más de un siglo antes de la llegada de Tamburini. El fuerte y abajo, a la derecha de la imagen, las lavanderas junto al río. Construido en 1725, el cabildo se destacaba frente a la plaza de la aldea. Hay que notar que el virreinato del Río de la Plata fue creado recién en 1776. Y allí vemos la Plaza de la Victoria, a la izquierda de la imagen, la Recoba de los Altos de Escalada, al fondo, iglesia de San Ignacio de Loyola. En 1712 comenzó la actual construcción. Fue inaugurada en 1722 y se consagró, ya terminada, en 1734. Rodeando la Plaza de la Victoria y durante la presidencia de Rivadavia, aparece allí la catedral con un pórtico clásico, o mejor, neoclásico. Según el arquitecto Bustiaso, más bien parece que el arquitecto Prosper Catelin se hubiese inspirado en el Palais Bourbon, cuya fachada tiene también, allí en Francia, 12 columnas. Aquí tenemos precisamente la fachada del Palais Bourbon. Valga este ejemplo para comprender en parte de dónde viene este lenguaje arquitectónico que tanta admiración empezaba a despertar en los porteños. Francesco Tamburini y la Casa Rosada. En 1882, el gobierno argentino toma contacto en Roma con Tamburini. En 1883, este firma un contrato de colaboración con el gobierno argentino y embarca en Génova rumbo a Buenos Aires. Vista del Río de la Plata, con barco fondeando allí, vemos el diploma que se le otorgó a Francesco Tamburini, quien se incorporó al Departamento de Ingenieros y desde febrero de 1884 fue director del Departamento Nacional de Arquitectura, inspector de obras arquitectónicas de la Nación.
A partir de entonces, desplegó una actividad proyectual y directiva muy intensa y también formó un equipo de colaboradores altamente calificados con quienes pudo, en muy pocos años, darle un sello monumental y artístico a la construcción de los edificios que el Estado Nacional necesitaba erigir en la flamante capital. Allí tenemos dos imágenes, la Casa de Correos por un lado y la Casa de Gobierno. La Casa de Correos, obra de Carlos Gilbert, y la Casa de Gobierno, como ven ustedes allí, obra de Enrique Aber. En 1873, un decreto determinó que justamente el ingeniero sueco Carlos Gilbert estaría a cargo del proyecto y de la elaboración de los planos de la Casa de Correos. Enrique Aber, sueco también él, y amigo de Gilbert, sería contratado unos años después por el Estado Nacional para la construcción de un edificio idéntico y continuo, cambiando las ventanas del segundo piso, como se ve allí, por una galería balcón. Esto es, pues, lo que encontró Tamburini cuando se le pidió la unión de esos edificios gemelos mediante un gran arco monumental. Y allí tenemos precisamente el lugar donde iba a estar el arco mencionado. El dibujo nos muestra la propuesta de Tamburini. Tamburini era consciente de las dificultades del proyecto. Piensen en lo que llevo subrayado acerca de la simetría, como para notar que de esa unión no surgiría una perfecta simetría. Finalmente, la solución fue proponer el arco. Noten que toma de un edificio los aventanamientos y en la parte superior adopta una galería. Estamos viendo el proyecto original, de acuerdo con el dibujo del arquitecto italiano. Ahora bien, ¿cómo puede haber considerado este arco como solución? Voy a hacer un breve recorrido histórico. El arco de Constantino, ubicado en Roma, a poca distancia del Coliseo. Erigido en el año 315 después de Cristo, para conmemorar la victoria del emperador Constantino en la batalla del puente Milvio en el año 312. Ineludible cita de la Roma barroca es, por supuesto, la Fuente de Trevi, construida en 1732 por Nicola Salvi, de notable efecto escenográfico. Ineludible cita que podemos suponer también con respecto a Tamburini y otros arquitectos de aquellos años. Podemos comprobar allí en la parte central que hay, diríamos, un arco también en la coronación del centro de la Fontana de Trevi. Y la Galería Vittorio Emanuele, en la Plaza del Duomo en Milán, construida por el arquitecto e ingeniero Giuseppe Mengoni entre 1865 y 1877. Evidentemente, la exitosa estampa del Arco de Triunfo se encuentra aquí presente, marcando el acceso a la galería. Y volviendo a la presencia de la obra del arquitecto que nos convoca, observamos en detalle este ejemplo, el ejemplo de la fachada de la Casa Rosada, ¿no? Un vano central que culmina en un arco de medio punto o semicircular, flanqueado por un grupo de columnillas en la parte inferior y simétricamente distribuidas 4 ventanas. La galería superior, con arcos de medio punto, aparece dividida en 3 por 2 nichos con estatuas, subrayados 2 frontis circulares. El reloj
subraya a su vez el eje central. La fachada, tal como se vería en el siglo XIX. Quise detenerme un poco en este análisis a los efectos de poner de relieve estos elementos arquitectónicos que dan cuenta del trabajo profesional del arquitecto italiano. Y para finalizar, esta imagen actual. Una arquitectura pública, política diría, que en Italia, en Roma, culminaría con la monumental elocuencia de Giuseppe Zacconi y su monumento a Vittorio Emanuele en honor a la Italia unificada, diseñado en 1887, inaugurado en 1911 y finalizado entre 1924 y 1927. Zacconi nació en Montalto delle Marche, es una localidad y comune italiana de la provincia de Ascoli Piceno, paisano entonces de Tamburini. Nos dirigimos a la ciudad de Córdoba en una muestra de federalismo. Tamburini se trasladaba a menudo a Córdoba porque iba a desarrollar grandes proyectos, entre ellos el Banco de Córdoba y el Teatro Rivera Indarte, hoy Teatro del Libertador General San Martín. Así se veía Córdoba, de acuerdo con el fragmento del cuadro de Honorio Mossi en 1895. ¿Qué ejemplos arquitectónicos encontró Tamburini en Córdoba? El Cabildo de Córdoba, con la torre reloj y campanario, que lució entre 1881 y 1912. Fue inaugurado en 1610, antes del virreinato. Luego, en 1786, fue remodelado y 10 años después de constituirse entonces el virreinato. Vale decir, todo dentro del periodo colonial y de influencia de la arquitectura española. La catedral, un ejemplo de arquitectura barroca en tierras de Sudamérica, consagrada en 1706. La pregunta es, ¿tomaría en cuenta Tamburini esos ejemplos de arquitectura colonial? El Banco de Córdoba. Vamos a este primer ejemplo. El Museo Arquitecto Francesco Tamburini está ubicado en pleno centro de la ciudad. Es hoy una de las obras más relevantes del patrimonio arquitectónico de la provincia y su museo cuenta con colecciones de arte, numismática, medallística, objetos bancarios, documentos y libros históricos. Aquí lo tenemos en una vista aérea. La obra de Tamburini fue inaugurada en 1889 y concebida como una obra única en su género, por lo que fue declarada Monumento Histórico Provincial en 1993 y nacional en el año 2000. Como se aprecia en la fotografía, es un contundente edificio que impone su presencia en esa calle en la que aparecen ambos lados a filo de la línea municipal, con un pequeño retranqueo, el que proponen los breves escalones que conducen a su entrada principal, allí donde está ubicada la flecha. Y aquí tenemos la fachada del Banco de Córdoba. La antigua casa matriz de Bancor, uno de los primeros edificios construidos expresamente para una entidad financiera en América Latina. Es típico del autor, Tamburini obviamente, la sobriedad de la fachada. Fue el arquitecto un verdadero maestro homogeneizando la imagen pública en todo el país con su lenguaje italianizante.
muy sencillo de construir, de bajo costo y de buena aceptación por la sociedad. Su lógica de diseño, con sus frentes planos, con guardapolvos sobre las ventanas verticales y el marcado símil piedra que los cubría, aún sigue siendo símbolo de arquitectura oficial. Lo vemos aquí, en este caso, en este detalle de la fachada. Las altas puertas y columnas, de a pares en los extremos, ponen énfasis en la impresión de monumentalidad que se prolonga del balcón y hasta el primer piso. Convengamos, eso sí, que el techo de pizarra pone un toque francés en el remate del edificio. La monumentalidad externa no es desmentida en su hall en el interior. Noten ustedes la calidad de los mostradores de madera, que no son sino una muestra de los materiales empleados en los distintos salones. En muchos casos se trataba de materiales importados. Corona el hall este espectacular vitral que proporciona parte de la iluminación diurna del salón y constituye el atractivo singular del salón. Se destacan en su perímetro las pinturas de otro artista italiano, Arturo Nembrini Gonzaga, con Paisaje de Córdoba, y su obra en realidad merecería una mención aparte. Consigno solamente que intervino también en el Teatro Rivera d'Arte, que ya veremos. De las pinturas destaco solamente esta, del conocido dique San Roque, en construcción a partir de 1880. Digna de mencionarse también es la ornamentación, bien visible aquí también en la imagen. Y vayamos a otro ejemplo de Córdoba, de la obra de Tamburini, el Teatro, como digo, Rivera d'Arte, hoy Libertador General San Martín. Nos convoca entonces otra de las notables obras de Tamburini en la capital cordobesa. A fines del siglo XVIII y principios del XIX, se inició la cada vez mayor consideración de la arquitectura teatral como indispensable para la jerarquización de las ciudades modernas. Fue parte de las estrategias políticas de los gobernantes a través de la cesión de lotes, el otorgamiento de licencias, el financiamiento de proyectos o la construcción directa de los edificios. Los teatros municipales, estatales o nacionales se constituyeron así en piezas cada vez más significativas del paisaje urbano. Cuando Francesco Tamburini fue convocado en 1886 para la realización de estos distintos proyectos en Córdoba, conocía muy bien la especialidad, no solamente desde el punto de vista técnico y compositivo, sino por su experiencia de vida profesional y académica en Italia. En su arquitectura del teatro predomina un estilo italianizante ecléctico. El uso de columnas, arcos de medio punto, almohadillados, materiales y esculturas traídos de Europa, permite afirmar que el edificio fue concebido desde la corriente llamada influencia italiana en boga en el momento de su construcción. A modo de culminación de la composición de la fachada, se alza un conjunto escultórico compuesto por figuras femeninas. La central levanta una llama votiva y las demás instrumentos musicales clásicos, la lira y la trompeta. Se consolida aquí, en este plano, la tipología teatral con sus tres espacios ya bien definidos por medio del despliegue del foyer como ámbito de la sociabilidad, integrado a la sala y a la caja escénica.
Este es el foyer de la Ópera de París, obra del arquitecto Garnier. Pongo de relieve esta zona del teatro, es decir, el foyer, como antesala del contacto con la escena. El foyer era el lugar del rito social, ver y ser visto propio de ese ritual. Y aquí tenemos el foyer del Teatro hoy General San Martín. El repertorio ornamental, como en el caso del banco, también estuvo a cargo, en este caso, de Arturo Nembrini Gonzaga. Asimismo, Tamburini sintetiza y conjuga la tradición del teatro a la italiana en la resolución del volumen y la estructura de la sala. El corazón del planteo de Tamburini fue la dupla conformada por la sala y el escenario. Ambos espacios se diseñaron según las últimas reglas de la arquitectura teatral y constituyen el gran núcleo principal ubicado sobre el eje central del espacio arquitectónico. El imponente espacio de la sala en herradura se halla flanqueado por 5 niveles diferenciados: los palcos bajos, los altos, la cazuela, la tertulia y el paraíso. Obviamente en la parte baja, la platea. Volvamos a Buenos Aires. Allí se inició esta obra fundamental del arquitecto Tamburini, como fue el diseño del Teatro Colón. Estamos viendo la imagen del Teatro Colón actual y vamos a citar al arquitecto Gustavo Andrés Brandaris, quien dice lo siguiente: el Teatro Colón fue un proyecto municipal, un típico emprendimiento de Buenos Aires, aunque por la ley de federalización de la ciudad y por la ley orgánica municipal, toda la gestión política y económica trascendente requería la aprobación nacional. Como ven, asunto complejo, juego de muchos intereses. El 16 de octubre de 1888, el Congreso Nacional sancionó la Ley 2381, que en su artículo primero disponía que el Poder Ejecutivo sacara a licitación la construcción de un teatro municipal para esta capital, es decir, el nuevo Teatro Colón. Existía un viejo Teatro Colón en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Esa ley nombrada establecía además: los empresarios deberán construir el teatro a su costa para usufructuarlo por un término que no exceda de 40 años. También los empresarios, como se ve, entraban en el juego. El 23 de abril de 1889, el Poder Ejecutivo Nacional aceptó la propuesta de Angelo Ferrari, italiano también el violinista, convertido en empresario teatral de óperas. Y este es el proyecto presentado, el proyecto original, presentado por Tamburini. Ni había mejor proyecto que aquel que había preparado el arquitecto Francesco Tamburini por encargo directo de Ferrari, escribe aquí otra vez Brandaris. El proyecto demostraba un ponderado reconocimiento de los teatros de ópera europeos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el Teatro alla Scala de Milán. El arquitecto neoclásico Giuseppe Piermarini hizo un diseño inicial que fue rechazado por el gobernador austríaco, y un segundo plan fue aceptado por la emperatriz María Teresa ya en 1776. Ahí tienen ustedes la fachada del Teatro alla Scala de Milán. Y el Teatro Verdi, en Pisa, obra de Andrea Scala,
entre 1865 y 1867. Se ha dicho que es uno de los más bellos teatros de tradición italiana y uno de los más logrados ejemplos de la arquitectura teatral del 800. En París se hace evidente su pomposa ópera, comenzada en 1861 e inaugurada en 1875, que, si no Tamburini, algún argentino debió haber conocido. La ópera Garnier fue realizada dentro del marco del estilo ecléctico del Segundo Imperio, tomando como arquetipos los estilos renacentistas, neoclásicos y barrocos. Se dice que la esposa del emperador, la emperatriz Eugenia de Montijo, preguntó al arquitecto Garnier si el edificio tendría estilo griego o romano. Garnier respondió: es el estilo Napoleón III, señora. Y muchos otros teatros, entre ellos el Verdi de Pisa, la Fenice de Venecia, San Carlo de Nápoles, el Carlo Felice de Génova, en fin, muchos teatros de ópera que estaban sentando su presencia en las grandes ciudades europeas. Volvemos al Teatro Colón, del proyecto de Tamburini. Había imaginado un teatro de ópera Tamburini en toda su complejidad, una hermosa sala para un espectáculo deslumbrante, una maquinaria para que la representación fuera posible, un foyer para que el ritual social tuviera la calidad necesaria. Aquí tenemos dos vistas del teatro dentro del proyecto de Tamburini, vista sobre la calle Libertad y sobre la calle Tucumán. Se ha dicho que el Colón fue, sin dudas, su obra maestra. Así lo afirma también Brandaris en su trabajo. En la planta se destaca, como ven ustedes allí, la entrada y foyer, luego la sala propiamente dicha y la caja escénica. Tradición teatral operística. Y aquí tenemos justamente el foyer de la Ópera de París, obra de un pintor de la época, en la que podemos comprobar aquello que he dicho antes, este ritual social de ver y ser visto. La gente ya ubicada en algunos lugares estratégicos y otros haciendo su entrada a través de las escaleras del foyer. Y aquí tenemos la escalinata y foyer del Teatro Colón actual, algo que Tamburini no vio. Volvemos al proyecto de Tamburini. La piedra fundamental se colocó en mayo de 1890. La obra creció a ritmo vertiginoso. Incluso se usó luz eléctrica para los trabajos durante la noche. Pero, el 26 de julio de ese año, estalló la así llamada Revolución del Parque. El 6 de agosto renuncia el presidente Juárez Celman. Para la obra del nuevo Teatro Colón, iniciada, la conmoción fue inmensa. Tamburini vio derrumbarse sus sueños de su obra más deseada. La crisis financiera provocó que Tamburini perdiera toda la riqueza invertida hasta entonces. En estas circunstancias, escribió a un amigo, el marqués Colocci di Jesi, y la fe nos lleva. Vendrán tiempos mejores, se hará algo, y entonces el viento a las velas. Tamburini hubiera deseado volver a Italia. El 16 de octubre renunció a su cargo en el gobierno nacional
para dedicarse con especialidad a dirigir la gran construcción del Teatro Lírico Municipal, es decir, el Teatro Colón, pero cayó gravemente enfermo y el 3 de diciembre de 1890 falleció sin ver su obra avanzada y sin haber podido regresar a su querida Italia. Proyecto del arquitecto Vittorio Meano y la comparación entre el proyecto de Tamburini y el proyecto del Teatro de Meano. Así pues, durante la edificación pasaron 3 arquitectos, nuestro Francesco Tamburini, Vittorio Meano, y finalmente, dado que Meano también sufrió algo en su vida, que fue en 1904 su asesinato, y digo, finalmente terminó la obra y le dio un toque francés el arquitecto belga Jules Dormal. Aquí tienen ustedes la visión actual de la sala del Teatro Colón con toda su ornamentación. Como digo, el trabajo posterior, final, fue de Jules Dormal. Jules Dormal fue el arquitecto que, como dato anecdótico, construyó la estación del ferrocarril Sud de pomposo estilo francés, a la moda y al gusto aristocrático porteño para esta ciudad como es Mar del Plata, que fue la ciudad turística de los porteños de entonces. Sí pudo realizar Tamburini más de 20 proyectos arquitectónicos y llevar a buen término después muchos otros. Nacional, el Palacio de Justicia, que están ustedes, la Biblioteca Nacional, fíjense, noten la envergadura del proyecto, ya terminadas, nada menos que como la Escuela y Facultad de Medicina de Buenos Aires, la Escuela Normal de Profesores, también de Buenos Aires, 2 magníficos edificios, y las casas de Bernardo de Irigoyen, casas particulares obviamente, de Bernardo de Irigoyen, y la casa de Miguel Juárez Celman, que había sido presidente, como hemos dicho, de la República. También, cabe decir, fue el autor de la estancia de Juárez Celman, que, como digo, había sido presidente de la República. Quiero despedirme con el recuerdo de los edificios quizá más emblemáticos de Tamburini para dejar de este arquitecto marquillano el mejor recuerdo a su memoria. Proyecto para la Casa Rosada, el proyecto del Banco de Córdoba y el magnífico proyecto y realización del Teatro General San Martín, también de la ciudad de Córdoba. Agradezco la atención de ustedes y me despido aquí.